Bien, entonces, pasando, como ya también he dicho, justo como es apretado, es un congreso con una estructura apretada, voy a pasar ya, digamos, rápidamente a plantear mi conferencia, que se titula, como veréis en el programa, La filosofía personalista como fundamento de la bioética personalista. La bioética personalista está en un momento de expansión y la buena acogida que ha tenido este congreso es una muestra de ello, pero podrían señalarse otras más y de mayor calado. Ante todo, el que se haya constituido una corriente definida que ha logrado formar parte del selecto elenco de corrientes bioéticas. La principialista, la utilitarista, la bioética del cuidado, la bioética de las virtudes, etc. Bueno, el texto creo que lo tenéis en la conferencia. Yo no voy a leerlo todo porque evidentemente no da tiempo, sino que voy a tratar de algunas ideas que me parecen más centrales. Y se puede mencionar también su presencia en numerosos foros nacionales e internacionales, así como el elevado número de asociaciones y centros de bioética que se inspiran en principios personalistas como criterio orientador de su práctica bioética. Un número importante, como es sabido, está asociado a la FIB, la Federación Internacional de Centros de Bioética de Inspiración Personalista, fundada por Elios Grinchak. Sin embargo, y de modo algo paradójico, el número de trabajos e investigaciones sobre la bioética personalista es relativamente pequeño, al menos que yo conozca. No abundan, o se podría decir que más bien escasean, los estudios en los que se intenta definir las características de la bioética personalista o profundizar en algunas de ellas. Y no solo en webs o revistas con presupuestos teóricos diversos del personalismo, lo que podría parecer natural, sino en entidades afines o cercanas a este tipo de bioética. De igual modo son insuficientes, aunque mucho más numerosas, las investigaciones en las que se adopta esta perspectiva para la resolución de problemas bioéticos. Un dato cuyo significado se agrava y acrecienta si se compara con el gran número de artículos y estudios que existen sobre otras corrientes, como por ejemplo el principialismo. Es fácil advertir que este es un problema de notable entidad, tanto para el presente de la bioética personalista como sobre todo para su futuro. ¿Cómo puede crecer o desarrollarse una corriente de pensamiento si no cuenta con un trabajo serio de comprensión y determinación de sus presupuestos y características conceptuales? Si además esa corriente está apenas iniciando su trayectoria, el trabajo de clarificación y fundamentación es absolutamente imprescindible, ya que de otro modo podría disolverse perdiendo su identidad. Tanto más si, como sucede en el ámbito bioético, el rapidísimo progreso científico pone a prueba una y otra vez los conceptos y articulaciones teóricas ya acuñados, al confrontarlos con contextos, acciones y situaciones nuevas que se generan de año en año. En esta conferencia inaugural voy a abordar esta cuestión porque me parece de gran importancia para la bioética personalista, ya que apunta a un elemento nuclear, su especificidad, es decir, en qué consiste específicamente la bioética personalista, que yo creo que es el gran reto que tiene la corriente de la bioética personalista para progresar en el futuro de una manera realmente consistente. Además, entiendo que esta reflexión cumple también la función propia de la conferencia inaugural de un congreso: proponer un marco de reflexión lo suficientemente preciso para que los debates y aportaciones se apoyen unos a otros, generando un flujo de pensamiento constructivo, y lo suficientemente amplio para que se dé espacio a la diversidad, a la confrontación serena, a la discusión y a la oposición. El punto 1 es el problema de la especificidad de la bioética personalista. El escaso número de estudios específicos sobre el contenido y características de la bioética personalista está asociado directamente, a mi juicio, a uno de los grandes retos con los que se enfrenta esta corriente: la determinación concreta de su especificidad, contenido y características. Y este problema creo que está asociado a su vez a la diversidad de los componentes que integran esta corriente y quizás a la falta de autoconciencia de sus raíces intelectuales. A mi entender, creo que se pueden distinguir tres tendencias o movimientos ideológicos interesados en la construcción de una bioética personalista. El primero serían los integrantes del movimiento pro-vida. O sea, los postulados de la bioética personalista generan un atractivo importante para muchas personas que trabajan en modo muy diversos con el objetivo de defender la dignidad humana. A diferencia de otras corrientes bioéticas mucho más ambiguas en este terreno y de otras directamente contrarias a la asignación de dignidad a todo ser humano,
La bioética personalista no solamente se funda en el concepto de persona, sino que asume que todo ser humano es persona y se construye con el objetivo declarado de defender la dignidad de todo hombre. El segundo grupo son los bioéticos católicos que siguen la doctrina de la Iglesia. Las premisas teóricas de la bioética personalista la hacen particularmente congenial también con las posiciones de la Iglesia católica en esta materia. Y no solo porque además coinciden en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, sino porque el magisterio reciente, que debe inevitablemente usar unos presupuestos teóricos, emplea una argumentación de corte personalista, cuyo eje es el uso sistemático del concepto de persona como elemento clave de su argumentación. Es más, el último documento emitido por la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la cuestión lo integra en el mismo título, Dignitas Personae, como todos sabéis, la dignidad de la persona. Estando así las cosas, resulta fácil comprender que para muchos bioéticos católicos, los que siguen las tesis magisteriales, resulte casi un movimiento natural integrarse en la corriente de la bioética personalista, ya que supone adherir a una corriente que supuestamente les va a dar los fundamentos teóricos de aquello en lo que creen. Y, por último, hay un tercer grupo que serían los representantes de la filosofía realista. El concepto de persona remite, como es sabido, a una tradición filosófica de más de 2000 años de antigüedad, en la que se encuentran los principales representantes de la filosofía realista, con nombres como Platón, Aristóteles, Agustín, Boecio, Buenaventura, Tomás de Aquino, el personalismo contemporáneo y muchos otros. Este amplio marco filosófico, de gran raigambre en el pensamiento católico y de gran riqueza, proporciona unas bases antropológicas y filosóficas sólidas, desde la que argumentar tanto desde el punto de vista antropológico como ético, en los problemas de la bioética. Por lo tanto, también resulta fácil comprender que quienes trabajan en el campo de fundamentación y se sienten cómodos con este planteamiento filosófico, les resulte natural adherirse a una corriente como la bioética personalista que se basa en el concepto de persona y comparte postulados antropológicos muy similares. Pues bien, si este diagnóstico es correcto y por lo tanto la bioética personalista incluye un importante número de activistas, por denominarlo de alguna manera, y una tradición filosófica poderosa, parece que debería conducir de manera natural a un abundante número de estudios sobre bioética personalista, que favorecieran la consolidación de la corriente y al mismo tiempo sirvieran de punto de apoyo a una argumentación eficaz y precisa en los problemas bioéticos contemporáneos. Sin embargo, esto no ocurre. ¿Por qué? Entiendo que la postura es relativamente simple, o pienso que es así, ¿no? Si bien este conjunto de movimientos, filosofías, organizaciones, creencias y tendencias aún apunta a un marco lo suficientemente común para que quienes desarrollan la bioética personalista desde cualquiera de estas posiciones pueda sentirse relativamente cómodo con quienes se adhieren a ella desde los otros posibles caminos que he citado, no proporciona un fundamento teórico suficientemente sólido y definido sobre el que construir una teoría científica de envergadura. Es decir, ninguna de estas tres áreas proporciona un fundamento científico sólido para construir una corriente definida, y os voy ahora a intentar explicar por qué. El movimiento de defensa de la vida está claro que no está en condiciones de proporcionar este fundamento porque su fuerza radica en la acción, no en la teoría, o sea, es un movimiento de la acción. En todo caso, aquellos de sus componentes que sientan la necesidad de unas bases teóricas lo que harán es buscarlas en algún sistema bioético que les resulte congenial. O sea, lo que se espera del movimiento pro vida son acciones concretas que son muy importantes, probablemente más que la teoría, pero no teoría, o sea, cada uno no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? En segundo punto, el magisterio de la Iglesia. Como hemos visto, propone una bioética de corte personalista en los documentos recientes. Pero si bien estas reflexiones se encuentran fundamentadas en argumentos precisos y sólidos, no conforman una teoría bioética en sentido estricto, sino, pienso yo, que una estructura similar a la doctrina social de la Iglesia, es decir, a un conjunto de reflexiones que tienen las siguientes características. Se trata de un saber teológico, aunque también dependa de la experiencia humana, la validez última de su razonamiento se funda en la revelación cristiana, al igual que ocurre con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la entidad de las reflexiones es bastante limitada, ya que los textos magisteriales tienden a ser sintéticos, pues no buscan y no pueden buscar la creación de un sistema científico, sino la orientación de los fieles en cuestiones clave. Es decir, que la aportación del magisterio de la Iglesia es muy interesante, pero no tiene la consistencia ni la validez suficiente para crear un sistema de
referencia suficiente, además de que en este caso sería un saber teológico, al menos en mi opinión, ¿no? Aquí tengo una explicación más detallada que me voy a apuntar para no alargarme. Y después paso al tercer punto, que es la filosofía realista. La filosofía realista, por último, aunque puede contribuir con un importante apoyo doctrinal al edificio de la bioética personalista, desde mi punto de vista presenta una dificultad teóricamente insuperable, que es su diversidad. Es decir, es cierto que se puede establecer un núcleo central de principios filosóficos que serían asumidos sin mayores problemas por el movimiento bioético personalista. Por ejemplo, la capacidad humana de un conocimiento objetivo, la existencia de principios éticos válidos para toda la humanidad, la libertad y la responsabilidad, la libertad y la relativa responsabilidad, la dignidad ontológica y axiológica del ser humano o persona, etc. Pero al mismo tiempo hay que constatar que la fundamentación rigurosa de estos principios necesariamente debe remitir a una filosofía concreta. No es posible hacerlo, entiendo, desde la filosofía realista tomada en general, porque esta incluye filosofías lo suficientemente diferentes para que la estructura y concepción de los principios que acabamos de mencionar difieran notablemente. Es decir, Aristóteles, por ejemplo, no conoció el concepto de persona, porque el concepto de persona surge con el cristianismo. Santo Tomás de Aquino sí. La epistemología de San Agustín es platónica, no es aristotélica. Y, sin embargo, San Agustín fue muy sensible a la subjetividad, un elemento que está prácticamente ausente en la antropología tomista. La concepción de la libertad en Caro Wojtyła hace hincapié en la autodeterminación, un concepto moderno que a su vez no está presente ni en San Agustín, ni en Tomás de Aquino, ni en la escolástica tardía. Wojtyła afirma asimismo que el punto de partida de la ética es la experiencia individual, tesis que suele resultar ambigua o al menos confusa para otros representantes de la escolástica. Alargar el elenco de diferencias sería muy fácil, pero los ejemplos propuestos me parecen suficientes para tomar conciencia de que no es posible pretender, y este es el punto que creo que es central, no es posible pretender de la tradición realista tomada en su conjunto una fundamentación rigurosa de la bioética, a no ser que se opte por una de las filosofías concretas que componen esta tradición. Entiendo que cuando este problema no se advierte con claridad, es inevitable que en el caso de que se trabaje en una fundamentación de tipo personalista, los resultados sean pobres y posiblemente decepcionantes. Y la intuición quizás confusa de que existe un problema de estas características es la que puede conducir a evitar los trabajos de fundamentación y centrarse quizás en cuestiones de bioética aplicada o clínica en las que estas dificultades pierden mucha relevancia. Paso al segundo punto, que sería, por tanto, a la búsqueda de un fundamento. ¿Dónde poder encontrar ese fundamento que, si este diagnóstico es correcto, no lo encontraríamos en esas tres líneas de pensamiento, ideológicas o movimientos que son las que forman las que constituyen o las que promueven la bioética personalista? Llegados a este punto debemos preguntarnos cómo salir de esta situación de impasse, o sea, cómo superar esta importante divergencia entre la fuerza de un movimiento social que es grande y sus dificultades teóricas de fundación. Creo que la solución al problema pasa por precisar los diferentes niveles teóricos en los que éste puede apoyarse y en concreto, y este es un punto en el que la Asociación de Personalismo venimos trabajando desde hace tiempo, por precisar la diferencia entre filosofía irrealista y personalismo, en sentido estricto, que es donde, en mi juicio, radica la esencia del problema. Ante todo, y aunque se trate de una afirmación obvia, está claro que hay que descartar el magisterio de la Iglesia como posible fundación de la bioética personalista. Ya hemos señalado que esta fundación conduciría a un tipo de doctrina similar a la doctrina social de la Iglesia. Esto no quiere decir que deba de ser dejado de lado u obviada, o sea, no se trata de una propuesta de sí, sí o no, no. Es decir, puede y debe ser tenida en cuenta en la medida en que proporcione argumentos racionales y éticos válidos y consistentes. Significa simplemente que no puede ser la base teórica de una corriente de pensamiento como la bioética personalista. Puede ser una ayuda, una contribución, una aportación significativa, pero no la base sustantiva. Toca entonces analizar la posibilidad de que la filosofía realista en alguna de sus variantes se convierta en el sustento sólido de la bioética personalista. ¿Es esto posible?
no voy a tratar aquí el asunto de si es necesario que la bioética tenga necesidad de alguna etiqueta, es decir, si hace falta que la bioética tenga que llamarse de algún modo bioética personalista, bioética principialista. Yo creo que sí, lo explico aquí en el texto y lo paso a la lectura simplemente por la razón de que en el ámbito de la filosofía son necesarias las interpretaciones, o sea, no existen posiciones absolutamente neutras como pensó el racionalismo, y por lo tanto hay que filosofar desde algún punto de vista, ¿no? O sea, como Julián Marías también lo dice, que el yo está de alguna manera incrustado en la interpretación de la realidad, entonces la realidad no es algo absolutamente neutro, nosotros la miramos desde una perspectiva y esa perspectiva es la que de alguna manera también nos sirve para interpretar la realidad. Entonces la bioética personalista es la que afronta la bioética desde la perspectiva de la persona. Esto está explicado creo que un poco mejor en el texto y bien, pero vamos, ahora digamos, paso al siguiente punto, que es la filosofía personalista como corriente específica. Nos estamos preguntando si es posible fundamentar la bioética personalista en alguna corriente específica dentro de la tradición de la filosofía realista. La apuesta personal que yo hago, la apuesta que está haciendo la Asociación Española de Personalismo en general, es justamente la de entender que se puede hacer, pero siempre que entendamos a la filosofía personalista como una filosofía específica, es decir, no simplemente como pues, algo, o sea, un elemento más de una corriente plurisecular de 2000 siglos de antigüedad, porque entonces se produce el problema que he mencionado antes. En efecto, si entendiéramos por filosofía personalista toda reflexión de carácter realista que concede importancia o centralidad a la persona, de alguna manera reproduciríamos o incluso multiplicaríamos los problemas que estamos intentando evitar, porque no es posible encontrar una definición precisa de los conceptos antropológicos y éticos basados en un personalismo entendido de este modo. Los filósofos realistas que han dado relevancia a la persona son muchos, pero no todos. Por ejemplo, como he dicho, Aristóteles no dio relevancia a la persona porque ese concepto es posterior, o sea, ningún filósofo griego. Y muy diversos entre sí, porque lo que no es posible establecer entre ellos un mínimo común múltiplo teóricamente significativo. La búsqueda de un fundamento riguroso, por tanto, no alcanzaría su objetivo, ya que no sería fácil establecer una caracterización común, conjunta y colectiva de los principales conceptos antropológicos, éticos y biológicos. El problema de la difusividad y ambigüedad, por lo tanto, se perpetuaría. ¿Está el personalismo en condiciones de superar este reto? Mi intuición, en la que llevo trabajando desde hace años, es que el personalismo está en condiciones de superar este reto, porque existe un núcleo teórico central lo suficientemente sólido y preciso para constituir una corriente de pensamiento definida. O sea, esta es la clave central en la que personalmente en la asociación llevamos trabajando todo este tiempo y que en este caso la aplicación a la bioética personalista sería muy útil porque desde ese núcleo central riguroso y definido se podría potenciar la corriente de la bioética personalista también de una manera coherente y definida, evitando todos estos problemas de inconsistencia y de ambigüedad que se producen cuando sus bases teóricas son excesivamente diluidas, excesivamente amplias y extendidas en el tiempo y en la teoría. El personalismo o la filosofía personalista no se identifica ni con la filosofía realista y ni siquiera con la filosofía de la persona. Es algo mucho más preciso y justamente por ello la bioética personalista puede recurrir a este núcleo para consolidarse como una corriente de contornos precisos. Bien, aquí es donde digo que la intervención del consejero de Sanidad realmente me ha ayudado a resolver parte de la cuestión porque él ha aportado algunos de los elementos concretos de la filosofía personalista que ahora no voy a tratar, los tenéis en el texto de la conferencia, pero nos llevaría mucho tiempo el tratarlos y por otra parte, de alguna manera, o sea, esta tarde en la presentación del libro Introducción al personalismo, que es donde se desarrollan sistemáticamente todos estos conceptos, puede servir de algún modo como complemento a esta cuestión. Sí quiero decir que también o sea, sería en definitiva y como conclusión de todo lo dicho hasta el momento, el contenido antropológico y ético del personalismo es lo suficientemente poderoso para sostener una corriente bioética. Esto debería sustentarse en una explicación más consistente del personalismo, pero como digo, esto no hay tiempo para ello.
Sí, añado también que pienso, y esta es una aportación que he realizado en este libro, en el Introducción al Personalismo, donde he señalado también las diferentes corrientes de personalismo que hay, y en ese sentido yo apuesto por una corriente, la que denomino personalismo ontológico moderno, como la base más precisa para construir esta bioética personalista dentro de las diferentes corrientes, como el personalismo comunitario, el personalismo dialógico, que son las tres fundamentales, ¿no? Bien, existe ya, o sea, una bioética personalista construida desde estas perspectivas, desde mi punto de vista, que es la filosofía de la propuesta de que Elios Grecha ha hecho en su manual de bioética. Elios Grecha es, a mi juicio, quien ha trabajado con más claridad y profundidad desde esta perspectiva. Como es sabido, su propuesta principal se encuentra desarrollada en su conocido manual de bioética traducido a diversos idiomas. Y en ese manual se sigue justo el procedimiento que yo estoy proponiendo aquí. O sea, en primer lugar, Grecha expone sus presupuestos antropológicos y éticos en un marco personalista similar al que acabo de describir. Es decir, los presupuestos antropológicos y éticos de Grecha se enmarcan en la tradición de la filosofía realista, porque es el marco natural de la bioética personalista, pero sobre ese marco natural se definen los conceptos específicamente personalistas, que son los que pueden dar el rasgo específico a la corriente. En efecto, Grecha toma como concepto estructural de su antropología a la persona y desarrolla temas personalistas como la subjetividad, los valores, la corporalidad, la radical diferencia entre el hombre y los seres humanos, etc. Apunta los problemas antropológicos que presentan algunas formulaciones de origen metafísico, como la sustancia o la ley natural. Sus autores de referencia son Tomás de Aquino, como representante por excelencia de la tradición realista, más los autores personalistas, Maritain sobre todo, que es el más citado, Seder, Hildebrand, Marcel, etc. Y luego también define sucintamente algunos tipos de corrientes personalistas. Grecha se identifica con un personalismo ontológico de raíz realista y tomista que incorpora elementos modernos, que yo creo que es el que realmente es más útil para desarrollar la bioética personalista. Es el que también, desde mi punto de vista, desarrolló Karol Wojtyla en Persona y Acción, en el que yo también estoy trabajando, y a partir de aquí comienza su propuesta constructiva en el ámbito de la bioética, que contiene dos elementos. El primero es un desarrollo desde esos presupuestos antropológicos de conceptos clave en bioética como los de vida, corporalidad. Y el segundo es la propuesta de los 4 principios de bioética personalista de Grecha relativos a la intervención del hombre sobre la vida humana en el terreno biomédico. Estos principios son el principio de defensa de la vida física, el principio de libertad y responsabilidad, el principio de totalidad o principio terapéutico y el principio de socialidad y subsidiariedad. Creo que el contexto de la propuesta de Grecha es fácil de entender. O sea, la crítica más general que se suele hacer al principialismo, un tema que saldrá después en el debate entre corrientes, no es tanto la falsedad de sus principios, sino su desconexión con un sistema antropológico de referencia que permita justificarlos, desarrollarlos, superar las posibles contraposiciones entre ellos y, en definitiva, proporcionar un contexto hermenéutico que dé razón de su origen y de su aplicación. Grecha se encuentra en una posición contraria, o sea, no dispone de los principios, pero sí de la antropología de referencia, y desde estas premisas el camino que elige es desarrollar 4 principios alternativos a los principialistas que surgen de la antropología personalista. La propuesta es ciertamente brillante porque, de ser eficaz, resolvería todos los problemas. La bioética personalista retendría de la principialista una de sus principales cualidades, que es la eficacia y la sencillez en la resolución de problemas, que es la que la hace tan apreciada en los contextos de profesionales que no disponen de tiempo para dedicarlo a profundas fundamentaciones teóricas, porque evidentemente una cuestión es entrar en la bioética desde la perspectiva filosófica, como es la mía, que entonces estoy muy interesado en cuestiones de fundamentación. Otra cuestión es entrar en la bioética desde perspectivas aplicadas, en las que la fundamentación, bien, es interesante, pero tampoco es que sea la cuestión fundamental si Aristóteles dijo algo o no lo dijo, ¿no? Sino que el tema es cómo tratar a las personas y cómo encontrar fundamentos, una bioética que apoye un tratamiento adecuado de la resolución de los problemas, ¿no? Pero además, y en esto superaría a la principialista, ese conjunto de principios estaría apoyado, justificado y enmarcado en una antropología de referencia, por lo que desaparecerían, al menos en principio, los problemas que se plantean en el principialismo.
En efecto, para discutir el sentido y alcance de los principios, la viabilidad de su aplicación, los conflictos o su jerarquía, bastaría acudir a la antropología personalista, que es donde tienen su fundamento y de donde surgen. Este marco permitiría resolver, al menos como digo teóricamente, los problemas que fueran apareciendo, ya que los principios no serían, en el fondo, más que una emergencia formalizada normativamente de esa antropología. ¿Cuál ha sido la eficacia y la acogida de esta propuesta? Bueno, aquí hay varios especialistas en este tema que podrían también aportar su opinión. A mi juicio creo que hay que distinguir dos aspectos. La perspectiva general, que incluye la antropología personalista y la formulación de los principios personalistas de la bioética. Creo que en este terreno la perspectiva general de Sgereccia ha sido muy bien acogida, reflejando la certera intuición sobre las posibilidades que tiene el personalismo para afrontar con su antropología contemporánea y potente los problemas bioéticos. Ahora bien, por lo que respecta a los principios, creo que la acogida ha sido bastante más tibia, principalmente porque no logran cumplir el objetivo para el que fueron diseñados por su falta de especificidad. O sea, el valor de los principios del principialismo reside en su concreción, la relativa sencillez con que se establece su significado de modo preciso, y, en consecuencia, la facilidad en la aplicación, una cualidad particularmente útil en el contexto biomédico caracterizado por la falta de tiempo para profundas reflexiones ni, con frecuencia, la mentalidad para intentarlo. En los comités de bioética o en la práctica médica habitual no puedo decir un momento que me voy a leer aquí un libro que tengo de 400 páginas para tomar la decisión. Esto evidentemente no es posible, de ahí la ventaja del principialismo. Entonces, lo que creo es que los principios bioéticos de Sgereccia no tienen la especificidad que tienen los principios generales. Los principios de Sgereccia, sin embargo, no parecen tener esta cualidad, al menos los de ellos. El principio de libertad y responsabilidad y el principio de socialidad y subsidiariedad resultan demasiado difusos como para que su aplicación a un problema bioético concreto no resulte problemática. Sgereccia, por ejemplo, afirma, y cito, que el principio de socialidad obliga a cada persona individual a realizarse a sí misma en su participación en la realización del bien de sus semejantes. Esta descripción, yo estoy plenamente de acuerdo con ella, pero me parece ciertamente ambigua para su utilización en un sistema de toma de decisiones, es decir, no es lo suficientemente concreta para que pueda ser operativa. Por ello, no resulta sorprendente que no encontremos un uso generalizado de estos principios ni siquiera en la bioética personalista. El principialismo ya tiene sus principios y no necesita otros, y los bioéticos personalistas, teniendo en cuenta que los principios de Sgereccia requieren interpretación, prefieren acudir directamente a la antropología de la que estos principios y otros que podrían haber señalado surgen. Esa antropología, en efecto, proporciona el sentido de los principios, así como las normas de aplicación e interpretación, por lo que los principios como sistema pierden significatividad e interés, independientemente de que puedan utilizarse en determinados casos. Es decir, pienso que en la perspectiva personalista, que es más fundamentativa que la principialista, en el fondo se prefiere recurrir a la antropología de referencia que a unos principios que después habría que interpretar, aplicar, justificar, etc., ¿no? Estas observaciones, en el caso de que sean válidas, no quitan mérito al trabajo pionero realizado por Sgereccia en la bioética, sí, en la bioética personalista, sino que más bien apelan a su desarrollo a través de investigaciones adecuadas, tanto teóricas como aplicadas. Quizá la vía de los principios no es la más adecuada. Esa perspectiva, de algún modo, ya está cubierta por el principialismo y no creo que se vaya a superar la eficacia del principialismo. Pero sí que Sgereccia creo que marca el camino sobre cómo enfocar los estudios de bioética personalista a partir de unos presupuestos antropológicos específicamente personalistas, no simplemente, digamos, enmarcados en la tradición realista. Bien, paso al punto. ¿Cuál es el camino que hay que recorrer? Para progresar en este camino entiendo que la bioética personalista debe trabajar intensamente en tres niveles: los fundamentos teóricos, la antropología biomédica y la bioética aplicada. Los fundamentos. Una primera necesidad imperiosa del área de los fundamentos es la clarificación. Como ya he dicho, la bioética personalista remite de modo más o menos directo a diversas fuentes ideológicas: pensamiento cristiano, formalizado en algunos casos en textos magisteriales, la tradición realista, la filosofía aristotélico-tomista, la filosofía personalista, etc.
pero como he procurado mostrar, solo la filosofía personalista permite una fundamentación sólida y válida de la bioética personalista. Las otras posibilidades, por las razones indicadas en su momento, fallan en uno u otro modo. La toma de conciencia de esta diversidad de fuentes y la necesidad de optar por la filosofía personalista como presupuesto básico es, a nuestro entender, clave en la potenciación de esta corriente porque permite, por un lado, evitar la inconsistencia en la argumentación derivada de la confusión acerca de las fuentes utilizadas en la fundamentación. Y por otra, el segundo punto, el conocimiento básico de los presupuestos personalistas necesarios para cualquier trabajo que quiera poseer esta orientación. Y por último, la posibilidad de realizar investigaciones todo lo profundas que se desee sobre temas relacionados con la persona, la naturaleza humana, los diversos tipos y niveles de relaciones interpersonales, la libertad, la conciencia moral, etc. El segundo nivel es el de la antropología biomédica. Este tipo de investigaciones, de todos modos, por su carácter tan fundamental, se sitúan en un terreno directa o indirectamente filosófico. La perspectiva propiamente bioética aparece al desarrollar dentro de la antropología personalista los conceptos que afectan directamente y no solamente de modo derivado a la bioética. La vida humana, la corporalidad y sus manifestaciones, una antropología del dolor, la enfermedad y la muerte, el cuidado, las relaciones interpersonales en el ámbito biomédico, la determinación del carácter personal en las fases iniciales o terminales de la vida, etc. Los temas son tan numerosos como apasionantes, pero conviene advertir de una dificultad que no se presenta en el nivel anterior. Existen numerosos materiales para trabajar en una antropología personalista fundamental, pero no ocurre lo mismo en el nivel biomédico, porque, que yo sepa, solo dos de los principales personalistas, los dos españoles, además, Javier Zubiri y Laín Entralgo, Zubiri han tratado específicamente estas cuestiones. Zubiri por un interés concreto y Laín por su formación como médico. Aunque el personalismo es reciente, porque el personalismo es una filosofía contemporánea, lo que ocurre es que la bioética lo es todavía más. Y por eso muchos de sus principales representantes no tuvieron tiempo de abordarla. Esto implica que para aquellos que se adentren en la investigación de estos problemas, un plus de dificultad, aunque también de originalidad y creatividad. Entonces ya depende de lo que os guste el riesgo, pues se puede ir a lo más sencillo o a lo que todavía está por construir. Y por último estaría el terreno de la bioética aplicada. El conocimiento de los dos niveles previos, en mayor o menor medida, según la diversidad, es el que habilita para la realización de investigaciones en bioética aplicada desde una perspectiva específicamente personalista, que es el punto que estoy intentando precisar. Retomamos aquí el punto inicial de nuestras reflexiones. ¿Qué significa realizar una investigación en bioética desde una perspectiva personalista? Significa no solo investigar desde una perspectiva favorable a la dignidad de la persona, que evidentemente es el punto de partida, pero significa mucho más, significa reflexionar desde unos presupuestos teóricos fundamentales y biomédicos de rasgos personalistas, algo absolutamente imprescindible si se quiere realizar un trabajo mínimamente sólido y serio. Pensemos, por ejemplo, en un estudio que pretenda fundamentar la improcedencia de la eutanasia. Si se quiere trabajar con profundidad, debe disponer de unos conceptos antropológicos muy definidos y contrastados, que expliciten adecuadamente, por ejemplo, el sentido de la dignidad humana. No basta con una referencia general, pues otro nombre de la eutanasia es el de la muerte digna. Hay que afirmar que esa dignidad es intrínseca e independiente de las condiciones físicas y evolutivas de la persona, lo cual remite a una fundamentación ontológica de la dignidad. Y entonces hay que elegir entre una fundamentación categorial aristotélica, basada en los conceptos de sustancia y accidentes que son lejanos de la experiencia biomédica, o una fundamentación personalista a través de conceptos como corporalidad, identidad personal, yo y persona. También hay que disponer de un concepto adecuado de autonomía, de la vida humana y de la muerte. El personalismo dispone, a mi juicio, de un buen concepto de autonomía y de una correcta descripción antropológica de la muerte, pero no tanto de la vida. Y esas fisuras pueden acabar siendo relevantes en una argumentación, por lo que se deben intentar resolver. Pero solamente, como creo que este ejemplo concreto aclara un poco lo que estoy intentando decir, solamente
sea, solamente en la medida en que se tengan claros cuáles son esos presupuestos teóricos de una manera precisa, se va a poder realizar un trabajo de investigación sólido, porque no es lo mismo usar unas fundamentaciones antropológicas de un rasgo o de otro. El camino, como se ve, es ciertamente difícil y costoso, pero es el único, a mi entender, para fundamentar de modo sólido y consistente la bioética personalista, hecho que sin duda merece la pena por las grandes virtualidades que posee la antropología personalista para desarrollar una bioética respetuosa con la dignidad humana, y que expondré brevemente como conclusión de estas reflexiones. El punto conclusivo sería el de las virtualidades de la antropología personalista para la bioética. Los puntos centrales que el personalismo o filosofía personalista puede aportar a la bioética respetuosa con la dignidad de la vida humana son, a mi entender, los siguientes. El primero es una antropología defensora de la dignidad de la persona. El personalismo nació para defender al ser humano de los peligros opuestos representados por el colectivismo y el liberalismo individualista. Desde entonces siempre ha luchado por la defensa de la persona, y ahora ha extendido esa lucha a un nuevo campo de batalla, la bioética. Por ello, quien comparta esta convicción encontrará sin duda en el personalismo un poderoso aliado para las numerosas contiendas que se libran y se seguirán librando en este terreno. En segundo lugar, una antropología moderna cercana a la perspectiva biomédica, que es un punto que también me parece importante. Por haber surgido en el siglo XX, el personalismo es una filosofía constitutivamente moderna, lo que supone una notable ventaja en los debates contemporáneos, ya que sus estructuras filosóficas responden a nuestra mentalidad y no necesitan ser adaptadas. Una manifestación de este rasgo es que su perspectiva ontológica fenomenológica, con origen en la experiencia integral, genera conceptos como los de corporalidad, identidad personal, subjetividad, narratividad personal, autodeterminación, experiencia moral, con un correlato cercano en la experiencia cotidiana, lo que facilita su uso en contextos biomédicos, dominados por una argumentación científica en las que los razonamientos basados en categorías metafísicas apenas pueden llegar a ser comprendidos. Lo cual no quiere decir que no tengan una cierta utilidad, pero hay una diferencia precisa que tiene una relevancia teórica muy significativa. En tercer lugar, una rica estructura antropológica de referencia. La reflexión antropológica desarrollada por los pensadores personalistas es muy grande y variada, por lo que los bioéticos, especialmente los que trabajan en el área de fundamentación, disponen de una rica y sofisticada tradición de referencia con la que dar solidez y profundidad a sus investigaciones y argumentaciones. Y, por último, un conjunto de conceptos útiles para la bioética. El personalismo ha elaborado un abanico de conceptos particularmente útiles para el desarrollo de una bioética respetuosa de la dignidad de la persona, comenzando justamente por el concepto de persona. Aunque esta noción es muy antigua, solo el personalismo le ha dado una formulación filosófica estricta que incorpora los avances filosóficos de la modernidad, cuestión que me parece fundamental. Y esta noción así elaborada es fundamental en la bioética personalista. Junto a ella se pueden apuntar además otros ya mencionados al hablar de la antropología biomédica: la corporalidad, concepto muy distinto del de materialidad, el análisis antropológico de la muerte, el carácter temporal de la persona, el amplio tratamiento que se hace de la interpersonalidad del personalismo dialógico y que resulta muy adecuado para afrontar las diversas problemáticas que se postulan en la relación entre los médicos y los pacientes, o en general entre el personal sanitario y el paciente, los problemas de los cuidadores y familiares, enfermedades crónicas, etc. Bien, concluyo. Al comienzo de estas reflexiones nos proponíamos indagar acerca de los caminos adecuados para fundamentar la bioética personalista en expansión, pero aquejada de una cierta ambigüedad que mina su solidez y merma su credibilidad. La tesis que hemos sostenido es que la bioética personalista depende de la filosofía personalista, entendida como una corriente específica de filosofía surgida en el siglo XX en el interior de la tradición realista, y que para superar su indefinición debe tomar conciencia de esta dependencia y fundamentarse en ella con solidez. Este arraigo, esto también es muy importante, no debe entenderse en el sentido de una ruptura con otras posibles orientaciones dentro de la filosofía realista, pero sí como la constatación de la dependencia específica de esta filosofía y de su particular adecuación para el tratamiento de los problemas propios del entorno bioético, por su defensa de la dignidad de la persona, por el empleo
de categorías específicamente personalistas, la modernidad de su arquitectura conceptual y su riqueza antropológica, en particular en el ámbito biométrico. Sería ciertamente ingenuo pensar que el recurso consciente y sistemático a la filosofía personalista supondrá la resolución automática de los numerosos y difíciles retos con los que se enfrenta la bioética personalista, pero sí que creo que puede ser útil para determinar su plataforma de referencia, eliminando los problemas de inconsistencia. De este modo, estará en condiciones de adquirir la fuerza de una corriente definida con una orientación conceptual y científica precisa, desde la que abordar con mayor eficacia la defensa de la vida humana. Y así, aun con los límites de cualquier proyecto humano, ofrecerá sin duda a la sociedad contemporánea un servicio impagable al defender a la persona desde su concepción hasta su muerte. Muchas gracias.